Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica, ¿usted cree que hay infiltrados dentro de las marchas estudiantiles? Sí, 95,19%. No, 4,81%. Muy buenas noches. El tema del día hoy en Bogotá es el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. La Alcaldía de Bogotá lo presentó ante el Consejo y el Consejo tiene plazo hasta el 3 de noviembre para aprobarlo, negarlo o no aprobarlo y negarlo, sino dejarlo ahí para que el alcalde Peñalosa lo expida por decreto. Nuestro invitado esta noche es el doctor Andrés Ortiz, él es el director de Planeación Distrital y está al frente del POT. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Consejo o decreto? Yo tengo la firme esperanza de que sale por acuerdo del Consejo. Sería el primer POT de Bogotá por acuerdo. Nunca ha sido posible que Siempre los POT han salido por decreto. Inclusive el vigente, que es también de Peñalosa. El vigente que fue modificado, el original fue de Peñalosa y modificado en 2004, salió por decreto. Mira, doctor Andrés, muchos sectores de la ciudad han protestado frente a medidas que el POT propone. Por ejemplo, renovación urbana. Bogotá tiene 38.000 hectáreas. Sí, señor. Y ustedes proponen renovar 9.000. Eso no es exagerado. Ese tema es bien importante porque nosotros proponemos algo más de 7.000 hectáreas de renovación, pero el grueso es por reactivación. ¿Qué significa eso? Bogotá ha tenido una renovación silenciosa por muchos años. Si usted mira lo que pasó en el barrio El Chicó o en el barrio Santa Bárbara, lo que hubo fue un cambio de casas por edificios, porque se les dio una norma, pero la ventaja de hacerlo por renovación, por reactivación, es que la norma no es a cambio de nada, sino es a cambio de espacio público, de repotenciar redes de acueducto y es a cambio además de un estudio que lo permite donde se puede, o sea, donde hay transporte público masivo y espacio público suficiente. No, esa es mi pregunta. ¿Usted cree que Bogotá está en capacidad de enfrentar semejante reto? Nosotros creemos que sí, y lo creemos porque la dinámica de generación de vivienda de la ciudad es muy importante. Es que el POT da un reto de 816.000 viviendas para los próximos 12 a 15 años, primero. Pero segundo, yo creo que una cosa es que los POT duren 12 años y otra cosa es que uno planee para 12 años. Yo creo que la ciudad se tiene que planear de largo plazo, por eso esto se llama una revisión general, pero es ajustar, transformar, evaluar y ir mirando la dirección de ciudad. Ahora miren, a ver, doctor Andrés, el expresidente Lleras Camargo, sostuvo siempre que la ciudad debía crecer verticalmente y no horizontalmente, para ahorrar redes de acueductos, de alcantarillado, etcétera, 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 y comprar tierra además, y construir vías. Esa es la teoría del nuevo POT. La teoría del nuevo POT es que la ciudad debe ser densa, compacta y cercana, y tiene que ver con el tema de la altura. Pero la vertical, sostenibilidad de crecimiento vertical. De un crecimiento equilibrado y es una alta densidad, que mantenga Bogotá una densidad alta, pero con soportes urbanos, con transporte público masivo, con espacio público. Pero el asunto ahí, doctor Andrés, con todo respeto, es que los barrios no quieren eso, que tumban su barrio para montar edificios como Pablo VI, como La Esmeralda, como Quirinal. Yo entiendo, pero yo creo que un POT y una propuesta de ciudad tiene que buscar un equilibrio entre el bien general y el bien particular. Y lo tiene que hacer dentro del marco de la ley. Recordemos que en renovación urbana hay que incluir a los residentes, hay que darle la oportunidad de que permanezcan en el barrio, hay que darle la oportunidad de que participen en el mismo proyecto, y la ley es clara en eso. Pero las ciudades del mundo sí tienen que pensar en renovar o las zonas estratégicamente localizadas o las zonas con amplios niveles de deterioro. Pero entonces, Pablo VI está medio protegida porque es patrimonio cultural, ya se declaró. Sí, Pablo VI es de patrimonio cultural, pero Esmeralda... La Esmeralda, por ejemplo, ahí sí, y el barrio El Greco van a tener 8 pisos de altura, que es una densidad, es una altura sana, una altura tranquila. ¿Y Quirinal también? El Quirinal, que está al otro lado de la 30, que es parte del proyecto de la Alameda Entre Parques, que es muy interesante porque plantea que los dineros generados por las cargas de esa edificabilidad sean para hacer un gran parque lineal
que una el Parque El Virrey con el Parque Simón Bolívar y se genere ese gran bulevar verde. Es decir, se va a desatender la petición de la ciudad de no POT. No, pongámoslo en contexto. En este sector en particular, la ciudad, como usted dijo, tiene 38.000 hectáreas. Y en estas hectáreas, alrededor del Parque Simón Bolívar, hay un grupo que tiene una oposición a que se le dé edificabilidad a los alrededores del Parque Simón Bolívar, cuando es de las zonas más apropiadas por la cantidad de espacio público para tener altura. Pero ¿cuál es el otro tema? De las zonas más apropiadas para crecer. Para tener densidad, porque tiene mucho espacio para público. crecer. Para crecer, sí, señor. Pero también quiero poner un punto. Desafortunadamente, y esa es la circunstancia en que estamos discutiendo el POT, estamos en plena campaña política y ha habido una campaña de desinformación en temas como, por ejemplo, los usos, que dicen que es que los barrios se van a llenar de bares Sí. o que renovación por reactivación implica expulsar a los residentes. Sí. Entonces, yo creo que es bien importante dejar claro que los usos tienen unas restricciones, unas medidas de mitigación importantes. Al interior de barrios residenciales no se va a poder hacer un bar, solamente en los polígonos de alto impacto sobre las grandes avenidas. Y lo mismo pasa con la renovación urbana por reactivación como la Esmeralda que mencionaba. Es una norma que el que quiera la usa. Tiene que englobarse con 3, 4 casas y hace un edificio como se ha hecho en la ciudad. La diferencia es que ahora, para hacer ese edificio, tiene que dejar espacio público y tiene que repotenciar las redes de acueducto del sector después de un estudio y tiene que entender que la ciudad, para densificarse, tiene que construir soportes. Habrá algunos, según el POT, algunos sectores de la ciudad donde se puedan construir edificios de vivienda más altos del 8º piso. Sí, claro, sobre los corredores de transporte público masivo, es decir, sobre las grandes avenidas. Se puede. Por donde va el metro o por donde van las troncales se podrá hacer. Se puede hacer 8 pisos si el lote es de un tamaño, si tiene un lote hasta 15 pisos, perdón, y si tiene lotes de más de 1.800 hasta 20 pisos. Sobre las grandes avenidas donde hay troncal de transporte masivo. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, sobre la 30. NQS, sobre la 80, sobre la calle 13, que tiene Transmilenio, sobre la Avenida Las Américas, sobre la futura línea del metro. Los candidatos a la alcaldía de Bogotá sostienen que no es sabia ni conveniente en el POT la norma de crear 15 troncales para Transmilenio cuando es mucho mejor hacer otra línea del metro. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, el POT deja a nivel metro la segunda fase de la primera línea. Sí. Recordemos que la primera llega hasta la 72, deja previsión de la 72 hasta la 170. Entenderla, sí. Deja la segunda línea del metro, que va de Los Héroes al portal de la 80, centro de Engativá, y del portal de la 80 al portal de Suba. Queda ahí en el POT la segunda línea. Pero ¿por qué tiene las troncales? Porque además la ciudad tiene que funcionar dentro de su capacidad de inversión. Y el alcalde que llegue tendrá que evaluar, en estos 12 años, los alcaldes que lleguen, la troncal más cara que se ha planteado en Bogotá, la de la séptima, que vale 100.000 millones de pesos kilómetro. Y la línea del metro vale del orden de 550.000 millones de pesos kilómetro. Tendrá que hacer una evaluación de costo-beneficio de ciudadanos servidos por el sistema contra el monto de la inversión, si hace la segunda fase la primera, si hace la segunda, si logra hacer las dos, o si prefiere en vez de la segunda hacer 5 troncales. Ese estudio lo deja abierto el POT. La conclusión suya es que el POT, como está escrito y proyectado, es bueno para la ciudad o que tiene realmente algunos artículos que pueden ser mejorados. No, yo creo que el POT es muy bueno para la ciudad. Yo creo que es el primer POT, por ejemplo, que tiene medidas de mitigación y medidas de adaptación al cambio climático. Es el primer POT que se pone el reto de hacer la vivienda de interés social que requiere la ciudad y no quedar tranquilos con que se da el crecimiento vertical informal en los barrios populares permanentemente, 19.500 viviendas al año, generando hacinamiento urbano y que la ciudad no reacciona sobre eso. Es un POT que exige el doble de la ley en vivienda de interés social. Es un POT que tiene todo un planteamiento de movilidad futura sostenible, de movilidad multimodal, metro, Transmilenio, bicicleta, peatones. La ciudad multiusos, ¿por qué? Porque es un POT que busca
que la gente tenga menos necesidad de desplazarse. La mayor estrategia para la movilidad es no tener que movilizarse, no tener que tener viajes metropolitanos. Es un POT que habilita el suelo para dejar de expulsar gente a la sabana. Podemos ver que estamos expulsando a la gente a que viva en Mosquera, en Faca, en Zipaquirá, en Chía, porque Bogotá no ha ofrecido la vivienda que se requiere y al precio que se requiere. Yo creo que es un POT muy bueno para el futuro de Bogotá. Pues ojalá no perder el consejo y si no, pues someternos a lo que diga el decreto. Doctora Ortiz, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Yamid, por la invitación. Y que tenga suerte. ¿Ustedes creen que el POT es bueno, regular o malo? El resultado del sondeo saldrá mañana en este programa. Por ahora los invitamos a ver nuestro tradicional 1, 2, 3.